Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 133 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sergio, pues empezando a disfrutar de los días largos, del calorcito y del buen golf, ¿no, Sergio? Sí, lo pasamos muy bien el fin de semana pasado en Fontanals, en otra prueba de Galaxy Golf. Y nada, desde aquí saludar a los dos compañeros de partida, a Sergio y Javier, que son oyentes también del podcast. Nos encontramos unos cuantos, oyentes del podcast. Eso hace mucha ilusión que nos saludéis. Además, grandes compañeros, lo pasamos una partida muy bien y encima jugamos los dos muy, muy bien, ¿no? Sí. Mi mejor vuelta desde que juego golf. Yo, vamos, te vi ahí, yo creo que ya has hecho el clic, tío. Ahora a partir de aquí ya a bajar progresivamente. Has hecho un clic brutal, te vi mucho más sólido, sobre todo el golpe a green, pateando, bueno, Sergio ahora se estará riendo, pero recuerdo en la partida que decía, ¿cómo puede ser que Sergio hable en el podcast que si tripateos, que si cuatripateos, que si patea mal? Porque te veía patear muy bien. Yo creo que pateaste muy bien, muy, muy bien. Sí, de los mejores días, la verdad. Incluso metí algún pad más o menos lejano. Los greens estaban perfectos. Bueno, el campo en general estaba perfecto. Nos gustó mucho, no habíamos jugado nunca. Y la verdad es que es espectacular. Tanto el entorno, porque claro, está rodeado de montañas ahí en la Cerdaña, como el propio campo, con bastante agua, con riachuelos que cruzan la calle, muy entretenido, hoyos de todo tipo. Y luego tuvimos la suerte de que la tormenta pasó como de lado, ¿no? Hubo un momento, íbamos, ¿qué era? El hoyo 15 o así, empezó a sonar así como tormenta a lo lejos y dijimos, uff, volvemos a estar como en la roca, que no nos paren, por favor. Pero tuvimos suerte y no nos pararon. Sí, no, del campo nos habían hablado muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que a mí me sorprendió incluso habiéndonos hablado muy bien. La gente que no hayáis jugado, si tenéis oportunidad de ir, ir a jugar, ¿no? Porque lo que contabas tú, el entorno y el tema de los riachuelos, las acequias, hay que tener cuidado con ellas, pero hacen todavía del campo que sea más bonito, ¿no? Lo pondría en top 3 de campos de Cataluña ahora mismo, ¿eh? Me gustó mucho. Sí, de hecho tenemos un oyente, Jaume, que también lo conocemos del circuito de quinta categoría, que nos escribió el otro día de ¿por qué no hacéis un ranking, ¿no? De campos que hayáis jugado? Así que igual algún día podemos hacerlo, pero sí, está ahí en el top desde luego. Y luego también contentos porque era una prueba de la Galaxy Golf League y hemos vuelto a ponernos líderes en la tabla, quedamos segundos en el torneo, con lo cual volvemos a estar arriba. Así que muy contentos. Bueno, máxima felicidad. Supongo que mucha gente también empieza a tener esas buenas sensaciones porque llega la primavera y con ella empiezan las condiciones perfectas para jugar a golf. Para algunos, además, depende de los que vivan en zonas así con más frío, después de unos cuantos meses que se les habrán hecho interminables porque no han podido jugar o porque lo han hecho en condiciones climáticas malísimas, llega el buen tiempo. Además, Alex siempre insiste, ¿no? Más horas de luz para poder jugar a nuestro deporte favorito, pero siempre hay un pero, ¿no? Llega abril y en muchos campos se ponen a pinchar los greens. Esto nos lo hemos encontrado tantas veces. Sí, pero al final es parte del mantenimiento del campo de golf, ¿no? Bueno, hay muchas veces que decimos: "Buah, vamos a jugar y, joder, qué putada, ¿no? Que nos encontramos los greens pinchados. ¿Jugamos o no jugamos?". Sabemos que las condiciones no son óptimas, pero bueno, hay que entender que es por el bien de los campos de golf y que es necesario el pinchado de los greens, ¿no? Y sí que en esta época del año es cuando aprovechan muchos campos de golf para hacer estos pinchados, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito del por qué se pinchan los greens, qué beneficios tienen y cómo jugar, cuando nos encontremos en greens pinchados, cuánto tardan. A veces os podéis preguntar cuánto tarda un green pinchado en recuperar el estado natural del green, si merece la pena o no. Y luego veremos si hay alguna regla asociado al pinchado de los greens. Sí, básicamente también porque como nos causa como rechazo, ¿no? Es como una incomodidad. Así que si hablamos del tema y entendemos el porqué, pues seguramente seremos como más condescendientes con esta situación, ¿no? El término correcto, porque nosotros siempre le hablamos de greens pinchados, todo el mundo lo conoce como greens pinchados, el término correcto es aireación del césped. Nosotros no somos ingenieros agrónomos, pero hemos buscado un poquito de información para entender también un poco todo esto, ¿no? La definición de por qué se pinchan los greens lo hemos encontrado, por ejemplo, en un artículo en Gold Digest de una persona que se llama Phil Cufare, que es el director agrónomo de un campo allá en Estados Unidos, que es Oakland Hills, y que dice que la razón principal de por qué se pinchan los greens es para evitar una acumulación que se produce de materia orgánica, ¿no? Con el tiempo
se acumula una capa de materia orgánica donde los tallos de hierba se unen al suelo, compuesta por raíces en descomposición, tallos de hierba, otros materiales vegetales. Y el problema es que cuando esa capa se espesa demasiado, el agua queda atrapada en la superficie, como si fuera una esponja, y provoca que los greens queden demasiado blandos, y además esta acumulación excesiva de materia orgánica puede impedir el crecimiento de las raíces y reducir los niveles de oxígeno en el suelo que provocan, pues, aparición de hongos y otras enfermedades, ¿no? Así que el proceso se hace por este motivo. Claro, y la primera pregunta que nos haremos es, ¿qué se consigue con el pinchado de los greens? Es decir, ¿qué beneficio obtenemos? Que ya, bueno, ya has introducido un poquito el por qué se pinchan, ¿no? Y nos podemos imaginar qué se consigue con el pinchado de los greens, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se consigue es permitir la infiltración de aire y oxígeno, consiguiendo de esta manera que la hierba, pues bueno, esté más sana, esté menos compacta, y de esta forma el agua no se retenga en los 2 o 3 primeros centímetros del perfil, sino que pueda ir más abajo, y entonces los primeros 5 a 7 centímetros aproximadamente pues puedan secarse y endurecerse más rápido. ¿Por qué? Pues porque se les proporciona un nuevo canal para que las raíces se expandan y se aproveche para rellenar estos huecos con material nuevo y sobre todo sano, ¿no? Lo que comentabas de los hongos y las enfermedades que podían aparecer, ¿no? Entonces, con ello se puede obtener esos greens secos, firmes y rápidos que, bueno, que todos los golfistas queremos, pero a la vez también sufrimos, ¿no? Cuando un green es extremadamente rápido, ¿no? Entonces, básicamente, conseguiremos que se elimine materia orgánica, bacterias y otras plantas, se descomprime el suelo, como ya hemos comentado, se mejora también el drenaje y se promueve el crecimiento de las raíces, ¿no? Pero bueno, además de hacer estas perforaciones, cuando vemos el green pinchado y vemos esos agujeritos alrededor de todo el green, también se hacen pinchados de calles, ¿eh? Pero bueno, ya hablamos únicamente de los greens, ¿no? Pues el proceso de aireación incluye también una ampliación abundante de arena para ayudar a crear una superficie más lisa y crear canales para la circulación del agua y el aire. Y ayuda a diluir lo que se conoce como el touch. El touch no deja de ser, básicamente es la capa de acumulación de tallos, raíces, hojas vivas y muertas que están situadas entre la parte aérea del césped y el suelo y que produce una barrera que no permite pasar el aire. Al final hace como de tapadera y no permite esa aireación ni que el agua entre, etcétera, etcétera, ¿no? Ni que entren, bueno, pues a lo mejor otros elementos nutrientes, ¿no? Esa arena que comentábamos, que vemos muchas veces en los greens cuando se hace ese pinchado, se aplana lo máximo posible para jugar dentro de la que cabe en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y luego, bueno, adicionalmente, pues también se añaden fertilizantes para tratar de que los greens se recuperen lo antes posible y que estén en las mejores condiciones para poder disfrutar de ellos. De hecho, yo la primera vez que vi un pinchado, lo que más me llamó la atención fue la arena, más que los agujeros en sí. La cantidad de arena que había, ¿no? Porque además luego, si salías a jugar pronto por la mañana, que todavía había un poquito de rocío, cuando cogías la bola del hoyo, estaba como toda la arena pegada alrededor de la bola, ¿no? Y era como muy raro. Y además, claro, visualmente, el hecho de que veas como una playa en el propio green llama mucho la atención, ¿no? Los que estáis empezando a jugar y todavía no hayáis visto un pinchado de greens, pues que no os asuste cuando lo veáis en las próximas semanas, ¿no? Porque ¿cuándo se hacen los pinchados? Pues por desgracia para todos nosotros, este proceso no debe hacerse en temporadas bajas de golf, como el invierno, sino que lo ideal es hacerlo cuando los greens mejoran, ¿no? En torno a abril, en primavera, claro, dependerá un poco también del clima y de la situación de dónde está el campo, pero en torno a abril se hace un pinchado y luego en algunas otras ocasiones también en octubre también se puede hacer otro pinchado, ¿no? El motivo es que hay que airear el césped cuando está sano y en un crecimiento activo, para minimizar los daños y para permitir una recuperación lo más rápida posible de las condiciones óptimas de juego, ¿no? Si se hiciera en invierno, podríamos dañar la superficie del green y seguramente pues, no se recuperaría tan rápido. Y básicamente por eso se hace en esta época en la que nos fastidia un poco, ¿no? Porque cuando parece que ya tenemos esas ganas de salir y jugar de una forma más seguida, hay muchos más torneos y demás, pues es cuando llegan los pinchados. Es un poco ese contrasentido, ¿no? Y claro, y mucha gente o gente que nos estará oyendo que dirá, va, pues yo bajo ningún concepto quiero jugar con greens pinchados, ¿no?
la siguiente pregunta o una de las preguntas que se puede hacer, vale, ok, ahora sé que los pinchados se suelen hacer en abril y en octubre, precisamente estamos en abril, y a lo mejor pueden pensar, ¿cuánto tardan los greens en estar de nuevo en condiciones óptimas sin que se note el pinchado? Pues bueno, es orientativo, ¿eh? Pero aproximadamente tardan de 2 a 3 semanas. Entonces, si vosotros queréis ir a jugar a un club y sabéis que estáis en abril y no queréis jugar con greens pinchados, pues llamar para preguntar a ver si, oye, ¿los greens están pinchados? Si os dicen que sí, preguntáis cuándo se han pinchado y calculáis aproximadamente 2 o 3 semanas, ¿no? Esto dependerá un poquito también de la especie de césped, el tamaño de los agujeros de la aireación que se hacen en el green y la salud del césped y el clima en el que os encontréis, ¿no? La elección de primavera puede tardar un poco más debido a la regularidad del clima, pero normalmente la elección de otoño se recupera más rápidamente porque la temperatura del suelo ya es elevada. Es decir, en la zona donde estamos nosotros, en el hemisferio sur sería al revés, pero en el hemisferio norte venimos del invierno, de cara a abril la temperatura del suelo no es tan elevada, sin embargo, en octubre venimos de pasar todo el verano, el suelo ha aguantado más la temperatura, con lo cual en el momento que se hacen los pinchados, pues esa temperatura es más elevada y eso ayuda a que se reduzca el tiempo de recuperación y que de los greens estén en unas condiciones más óptimas. Exacto. Y luego ya, si nos aventuramos a jugar, ¿cuáles son las recomendaciones, ¿no? Para jugar en greens pinchados? La parte de chips, lo ideal sería mantener la bola lo más baja posible, porque el problema es que si la bola cae en el lado de un núcleo retirado, básicamente de un agujero del pinchado, pues el golpe va a ser una moneda al aire, ¿no? Un golpe al azar, porque en función de cómo bote la bola, te puede beneficiar o no, ¿no? Porque claro, si aterrizas justo en ese pequeño orificio, pues dependiendo del ángulo de impacto de la bola, pues esta puede perder completamente la línea hacia el hoyo o no. Pero sin embargo, si mantienes el vuelo de bola abajo, tienes una mayor probabilidad de rodar sobre cada hoyo, sobre cada agujerito, y eso en teoría te debería ayudar a mantener una trayectoria más predecible hacia el hoyo, ¿no? Con lo cual, lo ideal es escoger palos con menos loft y, si la situación del golpe lo permite, hacer más un chip and run que una bola por alto, ¿no? Evidentemente, si has caído justo y tienes un bunker entre medio, pues moneda al aire y a ver si tienes suerte. Luego, patear y también chipear más fuerte, ¿no? Ayudará a compensar la velocidad que se pierde por el hecho de que los greens estén irregulares, hay arena, entonces eso hace frenar a la bola, con lo cual no tengáis miedo, evidentemente, no le peguéis un zambombazo a la bola, pero no tengáis miedo de ser un poco más agresivos porque la bola se va a frenar bastante, ¿no? No es mala idea preguntar antes de la ronda cuántos días hace que se pincharon los greens, ¿no? Para hacernos una idea de cómo va a rodar la bola. Cuanto más cerca estemos del pinchado, más lentos serán. Y cuantos más días hayan pasado, pues las condiciones serán más cercanas al estado óptimo de los greens, ¿no? Ujú. Y además, porque cuando hacen el pinchado, durante unos días no se siega el césped con la regularidad que lo harían en condiciones normales, ¿no? Con lo cual, el césped va a estar un poquito más alto, aún va a estar más lento, ¿no? Si sumamos la arena, los agujeritos del pinchado y que el césped está más alto, pues ya sabéis que la bola no va a rodar. Y luego, por el hecho de que vamos a tener que patear más fuerte, pues evidentemente tendremos que darle menos caída a nuestras lecturas, y aquí pues tiene una ligera ventaja los golfistas que de forma habitual ya hacen ese estilo de patear, ¿no? Los que tiran más firme, pues bueno, estarán más acostumbrados a hacer eso, y aquí pues igual notan un poquito menos esa sensación a la hora de patear. Ujú. Y luego, por último, pues ser paciente, ¿no? Porque va a ser complicado mantener nuestras medias de pad, porque al final patear con esas condiciones, también lo que comentabas, ¿no? Si eres una persona que suele dar mucha caída pensando en el último tramo del pad para que caiga y que la bola quede cerca, pues normalmente se va a sufrir un poco más porque hay que darle más firme, con no tantas caídas, con lo cual, bueno, es posible que no cumplamos con nuestros objetivos de media que tengamos en el pad, ¿no? Aunque bueno, en otras ocasiones, sorprendentemente, pues hagamos menos pads de los, de los esperados, ¿no? Sí, a mí me pasó el año pasado en Caldas, jugamos, no sé si te acuerdas, Sí, con Fran y con Jordi creo que estaba, sí. y, joder, no sé cuántos metí ahí ese día, pateé como, bueno, casi como el otro día en Fontanals. Pero vamos, lo normal es que el pad se resienta un poquito, así que no seamos demasiado duros con nosotros mismos. Sabemos que las condiciones no son las ideales. Y bueno, hay que ser paciente, como dices, ¿no? Claro, ¿merece la pena jugar con greens pinchados? ¿Tú qué opinas, Alex? Depende.
Si quieres jugar serio y buscar un resultado los primeros días, los más cercanos al pinchado, como hemos hablado que influye mucho más al nivel de pad, yo no jugaría. Ahora bien, si tú eres socio de un club o vas a un sitio a jugar de una manera económica o vas a entrenar otra parte del juego que no sea el pad, incluso te diría que aunque tenés el chip, independientemente del resultado, pero si estás entrenando técnica, pues ¿por qué no? Quiero decir, ¿cuántas veces hemos ido, oye, vamos al campo a jugar y vamos a entrenar? Y te centras en el driver, o te centras en el juego largo, o te centras de tía green. Si no estás centrado en el pad, yo no le veo ningún inconveniente a jugar, aunque los greens estén pinchados. Ahora bien, hay que ser consciente de que el resultado, aunque sea bueno, hay que cogerlo con pinzas, o quizás no centrarse en el resultado, ¿no? Una vez pasa, como hemos dicho que tarda entre 2 o 3 semanas en recuperar, pues una vez que pasa una semana, semana y media, pues hombre, ya el pinchado ya no influye tanto, influye, pero ya no influye de igual manera que cuando acaba de hacer el pinchado, ¿no? Con lo cual, bueno, las condiciones ya se acercan más a la normalidad y nos lo podemos empezar a plantear de jugar buscando un resultado. Sí, y además hay campos que reducen algo sus green fees por el hecho de tener los greens pinchados, así que incluso en ese sentido también podría ser interesante. Por tanto, lo que decía antes Alex, cuando nos acerquemos a estas fechas y en otoño también, a la hora de llamar y reservar una salida, pues no es mala idea preguntar si han pinchado los greens, hace cuánto y bueno, decidir, ¿no? Pues oye, que lo pinchamos ayer, anteayer, en general os diríamos que lo dejéis pasar, esperar unos días para jugar allí. ¿Qué han pasado una semana? Pues lo que decía Alex, pues bueno, si vas a jugar con tus amigos, pues te lo tomas así un poquito con más tranquilidad, sabiendo que al final todos vamos a patear en las mismas condiciones, ¿no? Con lo cual, pues se equilibra ahí también los resultados. Ahí ya decidís vosotros un poco. Pero, como decía Alex, ¿no? Si pasa ya una semana, semana y media, la cosa ya está bastante normalizada dentro de lo que cabe, ¿no? Y luego, a nivel de reglas, lo ha avanzado Alex al principio, ¿no? ¿Qué dicen las reglas sobre el pinchado de los greens? Un green recién pinchado se considera terreno en reparación. Podemos aliviarnos en caso de estar afectados por un agujero de estos de aireación. Pues bajo circunstancias normales, los agujeros que se producen por el pinchado se consideran partes normales del mantenimiento del campo, con lo que no nos podemos aliviar sin penalización bajo la regla 16.1. Si la bola cae en un agujero de aireación, tienes que jugarlo tal y como queda, aunque nos moleste para patear, excepto en algunos casos en los que los organizadores de algunos torneos adoptan el modelo de regla local E4 que permite a los golfistas tener un alivio sin penalización si la bola está metida o tocando un agujero de aireación. En el green puedes mover la bola a la posición más cercana al alivio sin ganar distancia al hoyo, y en calle, como avanza también Alex antes, porque también se pueden pinchar las calles, pues en este caso droparíamos la bola a la distancia de un palo de la posición más cercana al alivio sin ganar distancia al hoyo. Básicamente, condiciones normales nunca, salvo que una regla local o temporalmente en un torneo, el club decida que sí. Sí, pero ojo, solo en el caso de que el agujero de aireación afecte directamente a la posición de tu bola. Si afectan a tu stance o si está en la línea de juego, es decir, tú has leído la caída y quieres pasar la bola por un sitio en el que hay un agujero, ahí no te puedes aliviar, no puedes mover la bola hacia un ladito para que tengas una línea de pad perfectamente inmaculada, ¿no? Eso no podrías hacerlo. Con lo cual, en este caso, si estamos jugando un torneo bajo condiciones de pinchado, nos tenemos que asegurar antes de empezar y preguntar a los organizadores si se han adherido a esta regla local, la E4, o no, ¿vale? Y luego, si veis que alguien repara los agujeros de aireación en su línea de pad, aduciendo que es como si estuviera reparando un pique, le podéis decir que eso no se puede hacer bajo penalización de 2 golpes o pérdida del hoyo en caso de match play. Que nos la cuelen. Eso no se puede hacer. No puedes ir arreglando marquitas para decir, no, no, es que es como si hubiera un pique y me molesta. No, es una condición de mantenimiento del campo y no es un pique, con lo cual no lo puedes arreglar. De hecho, hay un caso famoso que es el de un chaval que se llama Tommy Cool, que en un clasificatorio para el US Open hizo el récord del campo en un campo de golf que se llama Elini Golf Club. Hizo 62 golpes, pero después de hablar con un compañero de su propia universidad que había hecho 64 y que se quedaba fuera, pidió que le descalificaran porque había reconocido que había reparado algún agujero de aireación como si fuera un pique
y se quedó sin ese récord de 62 golpes. Imagínate la situación, haber hecho un vueltón y que por esta situación... Pero yo aquí me pregunto otra cosa. ¿Cómo se les ocurre hacer un clasificatorio para el US Open con los greens pinchados? Esa es buena pregunta. Claro, el US Open cae en junio, pues si los pincharon en abril, pues justo. No, o que los pincharan en mayo por temas de condiciones de frío tal, que retrasaran el pinchado a mayo. Puede ser, claro. Y que estuviera el campo ya, que fuera la sede del clasificatorio y que, bueno, pues por condiciones del campo se tuviera que pinchar justo antes. Sí, pero Pero es no que es es lo más curioso, lógico, ¿no? ¿eh? Sí, no No, es no, lo no, no, más, no, no es no. lo más lógico. Normalmente los campos, evidentemente, si tienen torneos importantes, ya no te digo un torneo de club, que a lo mejor, pues bueno, es entre socios y la cosa es como más amigable, pues si tienes un clasificatorio del US Open, como bien dices, pues a lo mejor deberías retrasar el pinchado justo al día siguiente, ¿no? Eso también lo hacen en muchos campos. Bueno, yo creo que hemos resumido un poquito todo el tema del pinchado, que es una cosa que nos molesta a todos, evidentemente, pero tenemos que ser conscientes de que al final, a la larga o a medio término, es una cosa que nos beneficia a todos y que al final los campos y los greens están mejor gracias a esto. Y que en el caso de que no lo hicieran, porque esto además conlleva para los campos una inversión de dinero y bastante trabajo para los cuidadores del campo. Como te saltes un pinchado, dicen los que saben de esto, que lo acabas pagando. Meses después te empiezan a salir hongos, te empiezan a salir cosas que luego recuperar esos greens te va a costar mucho más que esas 2-3 semanas que cuesta pues, el hecho de volver a normalizar la superficie de los greens después de un pinchado cuando toca, ¿no? Así que nada, paciencia estos días para los que os encontráis greens pinchados y bueno, ser conscientes de que esto a la larga es una cosa positiva para todos. Hoy también queríamos hablar de nuestro challenge, actualizar nuestros líderes de cada categoría en este mes de abril. Así que, Alex, ¿cómo está el tema? Pues mira, a modo resumen, básicamente, ha habido cambios en todas las clasificaciones, excepto en Junior 2. Pero bueno, vamos a repasar categoría por categoría, si te parece. En categoría 1, que estaba Jaume Vergé, ha subido de tal manera que ahora pasa a ser el líder Marc Carrera, además con una subida de 0-1. Es decir, que el líder de la categoría 1 no ha conseguido bajar handicap. Ostras. Y encima, Jaume últimamente estaba jugando bien. Lo que pasa es que me parece que fuera de torneo, porque ha estado por ahí en Sant Andrews. Tenemos que invitarlo algún día porque además ha conseguido uno de sus grandes sueños, que es jugar el All Court al revés. Y a ver si le traemos un día y nos cuenta la experiencia. Y en categoría 2, actualmente está liderando Lucas Javier Díaz Espigares con una bajada de 3.8. Bueno, ya se está poniendo interesante la cosita también en categoría 2, donde, bueno, hay otras personas también por ahí ya con ciertas bajadas de handicap cerca del líder, ¿no? Ujú. Y en categoría 3, bueno, un A ver, servidor. a ver, espera, vamos a ver. Categoría 3 lo tengo que decir yo. Categoría 3 lidera un tal Alex Rubio, con una bajada de 2,5. Alex, enhorabuena. La verdad es que no me lo esperaba estar líder, ¿eh? Cuando estaba actualizando el challenge digo, si soy yo, no puede ser. Pero sí, estoy muy, muy, muy contento, me noto muy sólido. Pensaba no bajar de handicap 20, pero no solo eso, sino que me siento que lo estoy consolidando, ¿no? Y que incluso todavía tengo margen. Tienes margen. Sí, me noto súper bien, pero bueno, dejándome a mí de lado. Exacto, ahora en serio. O sea, nosotros no entramos dentro de lo que es la competición, sobre todo Alex, porque yo no tengo ninguna opción, pero Alex no entra dentro de la competición, así que vamos a decir el líder real de la Sí, categoría 3. el líder, bueno, no, yo soy el líder, pero bueno, a nivel de challenge sería Nicolas Headcoat, viejo conocido Sí, del challenge que ha estado en otras ediciones y tiene una bajada actual de 2.3. te tiene ahí enfilado. Sí, y no, y seguro que me supera pronto. Y luego en categoría 4, pues actualmente está Antonio Quintero Cano. Los de la categoría 4, pues bueno, sabemos por otras ediciones y lo que siempre pasa, ¿no? Pues que hay handicaps altos que se enganchan al deporte, tienen la habilidad pues para bajar rápido de handicap y bueno, esta persona pues Antonio actualmente tiene una bajada de 14.7, pero vamos, yo no me confiaría porque siempre hay 4 o 5 que están con bajadas al final de año mayores a 10 o 15 puntos. Y en categoría junior, lo que comentamos, mantiene el liderato Julia Carrera Costa con una bajada de 6.1, aunque ni le ha recortado distancia, estaba en segunda posición
más lejos y ahora está, bueno, ha bajado 4,9, ¿no? Pero bueno, este camino es muy largo, se puede seguir bajando, se puede subir. Esto puede dar muchas, muchas vueltas, ¿no? Ujú. Así es. Así que bueno, seguid jugando. Los que no os hayáis apuntados, ya sabéis, tenéis el link para apuntaros en la descripción del programa o en nuestras redes sociales. Luego, sabéis que estamos colaborando también con Galaxy Golf y este fin de semana, mañana mismo, jugamos en Costa Dorada, viejo campo conocido que hace tiempo que no jugamos, con lo cual muchas ganas. Y además, pues es el último torneo antes de ese parón de Semana Santa en el que vamos a estar una semana sin jugar, porque además Galaxy hace también, como sabéis, el Galaxy Golf on Tour. Este año se van a Alicante, grupo de golfistas que hacen pues una rider, un formato súper divertido. Las plazas están ya cerradas para este viaje, pero bueno, que sepáis que van a hacer más. En junio se irán a Bilbao y en septiembre a Logroño, con lo cual si estáis interesados en hacer un viaje de estos a zonas muy chulas y además con campos de golf espectaculares, pues poneros en contacto con Galaxy Golf en galaxygolf.net y os informáis de este tipo de viajes que hacen. Nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os recordamos que tenemos nuestras cuentas en Twitter y en Instagram, Malos Golfistas, nuestro correo electrónico malosgolfistas@gmail.com para que nos dejéis mensajes, nos propongáis temas y cualquier cosa que queréis contarnos. Y luego también comentaros que la semana que viene no habrá programa, nos tomamos unas pequeñas vacaciones también de Semana Santa, así que nos volvemos a ver el 25 de abril. Que paséis una feliz semana de golf y, como siempre, que vayáis a por el verde. Adiós.